como es hoy el modo M, pero en esa época probablemente era lo mejor que había. Y cómo evaluamos el ventrículo derecho con diferentes técnicas ha permitido nosotros pasar de esto que era el modo M y cómo se dilataba el ventrículo derecho, cómo se veía el movimiento paradójico del séptimo en los pacientes con hipertensión pulmonar, y una cosa que a veces pasamos por olvido los ecocardiografistas, que es el cierre mesosistólico cuando ponemos el Doppler en la arteria pulmonar, y así se evaluaba la hipertensión pulmonar por método de ecocardiografía hace un par de años. Pero el crecimiento de esto en los últimos 20 años ha sido extraordinario, y yo creo que parte del auge de la hipertensión pulmonar se debe también a una de las imágenes en donde afortunadamente cada vez se viene publicando mucho más, y ese órgano que se llama ventrículo derecho, que finalmente uno de hipertensión pulmonar se muere por disfunción del derecho, no se muere por hipertensión, sino se muere por falla derecha, y eso nos ha permitido conocer mucho más. Uno de los mensajes que yo quiero transmitir hoy, y siempre lo he transmitido, y me parece que el ejercicio en nuestro sistema de salud, a veces cuando uno quiere y el neumólogo se siente frustrado, yo lo entiendo, porque nos pide evaluación de función del ventrículo derecho, y los informes de eco se están limitando solamente a un TAPS. Yo creo que quiero dejar el mensaje de abrir la mente a ir un poquito más allá de reportar no solo el TAPSE, y le voy a contar, aunque el TAPSE, aunque parece sencillo y tonto, pero tiene sus trucos, porque en la forma que usted ponga la alineación debe ser bien vertical, a veces no está uno bien alineado y queda como perpendicular el haz, y vas a tener una curva que no va a ser tan limpia, de manera que tiene sus trucos. Y alguno, a veces, cuando uno ve esos TAPSes, una cantidad de curvas, uno no sabe ni cuál es el valle ni cuál es el pico, de manera que debe verse claramente. Y un truco, esto me lo enseñó el Valdebrón, puede uno poner el modo M color, y ahí como que se limpian un poco más las curvas y se define mucho más qué es el valle y el pico. Y otra recomendación para los que hacen eco, acuérdense que esta es la expulsión sistólica. Lo digo porque he visto donde se traza la pendiente diastólica, pareciera ser lo mismo y no, y lo menciono porque al final de la pendiente diastólica pueden verse una serie de curvitas que obedecen a veces incluso a contracciones atriales o algunas contracciones diastólicas tardías, y por tanto no necesariamente la pendiente ascendente correlaciona a la misma excursión en diástole. Y hay otra que esta no se conoce mucho, pero me encanta porque nosotros evaluamos la excursión de la pared libre, pero también se puede evaluar la excursión del tracto de salida al ventrículo derecho. ¿Cómo se hace esto? Pues esto lo hicieron los israelitas y es bastante sencillo. Ponemos un eje corto de grandes vasos, pasamos una alineación del modo M y vemos cómo el tracto de salida en el modo M si excursiona. En este caso vemos una muy buena excursión de 11 milímetros, y como ven ustedes acá, una excursión ya más reducida de 5 milímetros. Y esto fue evaluado con que tener menos de 6 milímetros de excursión probablemente impacte en términos de sobrevida, como un parámetro igualmente poderoso a lo que hacemos al TAPS. Entonces, otra evaluación muy parecida al TAPS, pero sobre la excursión del tracto de salida del ventrículo derecho. Este es otro mensaje para los que hacen imágenes. Acuérdense de que si usted va a hacer una evaluación del ventrículo derecho, el apical convencional no te sirve. Tú tienes que hacer un apical modificado en donde expongas mucho más la cavidad ventricular derecha. Entonces, ojo con eso, y eso lo hemos aprendido, ahorita les voy a mostrar cuando hacemos la adquisición del ventrículo derecho para el análisis tridimensional. También entiendo a mis amigos neumólogos que se sienten frustrados porque pareciera que seguimos en la inercia de la evaluación cualitativa del ventrículo derecho, y acuérdense que hay unos diámetros del ventrículo derecho para saber si está aumentado de tamaño. Probablemente si no lo saben, yo me lo sé ya, pero pueden tenerlos ahí copiados en el celular. 42 milímetros su diámetro basal y 35 de diámetro en los segmentos medios. Ya, sencillo, 42, 35, y por encima de eso uno está aumentado, y dejar el concepto, no, es que está dilatadito, está aumentadito de tamaño, y ese pareciera el lenguaje en el que nos movemos hoy en día en nuestras unidades. Y si uno hace una apical convencional, te va a quedar subestimado la cavidad y la función del ventrículo derecho cuando haces un ecocardiograma, de manera que estos son los diámetros, también el diámetro longitudinal por encima de los 83 milímetros.
Mi invitación es a dar el salto a la evaluación cuantitativa, que no es solamente el TAPSE. Y acuérdense que hay otras medidas que tienen que ver con el grosor de pared incrementado, que tienen que ver con la excursión, no solamente en milímetros, sino a la velocidad a que lo hace el anillo tricúspido lateral, que es la onda S, que debe hacerlo el tejido a 10 centímetros sobre segundo. Entonces, este es otro parámetro que debemos hacer también. Y a mí, personalmente, el que más me encanta de todos es el que tiene que ver con el área de acortamiento fraccional. Yo creo que me parece que una medida que habla mucho más global de toda la cámara ventricular derecha te demanda un poquitín más de tiempo que el TAPSE, pero creo que da una información más global de lo que es la función global del ventrículo derecho. Y miren lo que les acabo de comentar, por qué uno debe exponer bien el ventrículo derecho. Aquí tengo el mismo paciente con 3 evaluadores. Y el evaluador 1 ha adquirido esta imagen, le da 22 centímetros en su área diastólica, la cámara ventricular derecha, al segundo le dio 26, siendo el mismo paciente, y este que expuso mucho más el ventrículo derecho le da 34. No son 3 pacientes diferentes, es el mismo, pero evaluado por 3. Pero ¿qué ha pasado? Cuando uno hace la correlación en el eje corto, miren el evaluador número 1 lo que hizo al pasar el haz de ultrasonido. Miren lo que hizo el evaluador número 2 y miren el que hace el número 3, que es correctamente, porque expuso mejor la cavidad ventricular derecha, de manera que está visualizando en mejor proporción lo que es esa cámara ventricular derecha. La excursión del anillo tricúspido lateral también parece sencillísimo, pero tiene un truquillo que pasa por alto en el ejercicio. Cuando uno tiene los equipos, el seteo casi que uno no lo mueve, y el seteo está el Doppler pulsado para la mitral en 2-3 milímetros. Cuando yo digo es el volumen de muestra. Cuando uno hace análisis tisular del anillo tricúspido lateral, debe ampliar el volumen de muestra a 5 o 10 milímetros, que es esta cajita de Doppler pulsado. ¿Sí? Entonces, esto está en los guías, allá en la letra chiquita, pero son ajustes finos que pueden marcar la diferencia cuando uno hace un estudio de ecocardiografía de buen nivel. Y he visto informes donde se cuantifica la fracción de eyección del ventrículo derecho. Caramba, ¿cómo lo hiciste? Porque en un eco bidimensional no puedes hacerlo. Si tú tienes un eco con 3D, el software, perfecto, te creo, porque acuérdense la complejidad del ventrículo derecho, que tiene un tracto de entrada y salida y tiene una forma ahí en semiluna, de manera que es muy complejo, y tú en un eco bidimensional no me puedes reportar una fracción de eyección. Lo podemos hacer cuando tenemos el software. Aquí hemos adquirido la volumetría del ventrículo derecho, que es sencillo, la verdad, y simplemente el truquillo está en una muy buena adquisición de la cámara ventricular derecha. Yo le doy al software los puntos de referencia, que es el anillo, que es la porción basal del septum, que es esta porción arriba de la punta, y con base en eso el software reconstruye eso en 2 segundos, y finalmente yo tengo este informe en mi computador. No sé si se puede bajar un poquito la luz, que se borra mucho eso ahí. Eso está mejor. Y cuando yo tengo este informe, pues ahí sí puedo hacer un análisis de qué es la fracción de eyección, y me bota todos los otros parámetros de volumen, de fin de diástole, volumen de fin de sístole, ventrículo derecho, el TAPSE, la fracción de acortamiento por una volumetría. Ahora bien, acuérdense lo que les dije al principio: una hipertensión pulmonar, el pronóstico lo da el ventrículo derecho. Por eso, la calidad de lo que hagamos nosotros y la información que le proporcionemos a los amigos pulmólogos es muy importante, porque el pronóstico depende del ventrículo derecho. Y hay un par de cosas nuevas que quiero compartir con ustedes, y es la forma en que incluso cómo se comporta el ventrículo derecho ante una poscardia. Entonces, cómo se acopla el ventrículo derecho ante una poscardia, y es el nuevo concepto que venimos acuñando hoy en día, que es el concepto del acoplamiento ventrículo arterial. Ese es un nuevo concepto. ¿Y a qué va eso? En que nosotros, miren el ejercicio, lo que yo les quiero llevar, y es muy sencillo, uno lo puede hacer en la práctica diaria. Este paciente tiene 14 milímetros de TAPSE y tiene 50 de presión pulmonar, le da un índice de 0,28. Este otro tiene 10 milímetros de TAPSE
levantando, peleando contra 50 de presión pulmonar, le da más bajito. Y fíjense cómo un paciente puede tener más presión pulmonar 70 con el mismo TAPSE de 14 acá y le da un índice de 0,20. Y esto es el acoplamiento, cómo se comporta en términos de TAPSE con respecto a la presión pulmonar. Y esto ya está validado en este punto de pacientes con falla preservada, que también podemos ver hipertensión pulmonar, pareciera que por debajo de 0,38 en términos de sobrevida les va mal a estos pacientes, pero sobre todo a lo que nos interesa en hipertensión pulmonar primaria, el acoplamiento se mide con esta fórmula que es sencillísima y la podemos hacer todos, que es el TAPSE comparado con lo que mediste en la presión pulmonar en el eco. Es súper sencillo. Y pues en la medida que tengamos incremento en las resistencias del lecho vascular pulmonar, el índice se va cayendo absolutamente. Lo mismo en términos de resonancia, cuando se evaluaba la fracción de eyección del ventrículo derecho por resonancia, el índice se cae. ¿Y qué tanto se cae? Pues pareciera que tenerlo por debajo de 0,25, la imagen habla por sí sola, como las curvas se mueren más en hipertensión pulmonar cuando el índice está por debajo de 0,25. TAPSE con respecto a la presión pulmonar. Y en términos incluso de calidad de vida, ven ustedes en este gráfico cómo a medida que incrementa la resistencia del lecho vascular pulmonar, el índice se cae, pero cuando se da la terapéutica adecuada, fíjense cómo uno logra revertir resistencias y el índice mejora. Entonces, es un parámetro que en este paper que salió este año en abril hubo un desenlace poderoso en términos de calidad de vida, evaluado con diferentes scores, escalas y caminata de 6 minutos. Y esto es una de las cosas novedosas del 2022, y si no, los que pudieron estar, ya leer el guideline publicado ahorita recientemente, los que estuvieron ahorita en Barcelona, se dieron cuenta que el índice ya, si está por debajo de 0,55, te puede hacer sospechar de hipertensión pulmonar. Miren la tabla 10 del guideline, aquí la traigo. Entonces, no es solamente ver que esté más grandecito el derecho, que haya aplanamiento del septo, sino que tener la relación por debajo de 0,55 ya te puede hacer sospechar. Pero en el paciente que ya tiene hipertensión pulmonar, esto ya se lo saben ustedes, los semáforos, el verde, el amarillo, el rojo, pero no sé si ya se sepan que también aparece el índice y lo ven acá. Fácil, si está por debajo de 0,19, ese paciente está en rojo, está mal. Si está entre 0,19 y 0,32, está en amarillo, y el que mejor está, que está en verde, que es el que tiene una mortalidad menos del 5% por año, pues probablemente el índice está por encima de 0,32. Entonces ya está en los guías, es otro parámetro que yo quiero dejar hoy en vuestra práctica para que lo tengan mucho más presente en lo que están haciendo. Y la cosa puede ser un poquito más compleja, incluso se habla ahora del acoplamiento biventricular, porque es que también vemos falla derecha y termina generando falla izquierda, y eso lo podemos evaluar también incluso con el eco. Pareciera una fórmula un poco compleja, pero es un poco más sencilla con este factor de corrección, el índice del volumen latido del ventrículo derecho, que lo hacemos en el eco, la presión menos la presión de la aurícula derecha, y generalmente esto cuando está por encima de 1,9, pues hablamos de que probablemente tenga el paciente una hipertensión desde el punto de vista más pesante, desde el punto de vista precapilar, sobre todo porque a veces uno no sabe, ¿no?, qué tanto es izquierdo, qué tanto es derecho en ese paciente que tiene hipertensión pulmonar, y este índice le puede a uno ayudar como a desenmascarar eso. Hablemos del seguimiento. No se puede hacer seguimiento sin la ayuda de la imagen, porque definitivamente uno de los parámetros de seguimiento tiene que ver con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, generalmente ustedes lo han visto en los parámetros de seguimiento, se ha enfocado mucho en el TAPSE, el área de la aurícula derecha y si hay derrame pericárdico o no, pero creo que hay que dar el salto al strain. El strain del ventrículo derecho me parece
parece que si uno lo tiene, debe usarlo, porque es un parámetro que por lo menos marca pronóstico. Incluso ya lo mencionan las grandes guías y cómo, claro, tú tienes que mirar cómo está la aurícula derecha, si hay derrame pericárdico, cómo está el grado de insuficiencia tricuspidia, pero fíjense aquí abajo que el strain ya está incluido como uno de los parámetros de seguimiento, pero que se tenga, ojalá, en un centro que haga buen strain, buena experticia, y eso es claramente lo recomendado. Truquillos para hacer el análisis del strain del ventrículo derecho. Lo mismo, un apical modificado, tienes que exponer bien el ventrículo derecho. No te sirve un apical convencional para hacer el análisis del strain del ventrículo derecho. Y la pregunta, si se incluye el septum o la pared libre del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el septum, ustedes saben que aporta más a la función del izquierdo que el derecho. Entonces, si usted lo hace incluyendo el septum, es importante que lo menciones en el informe de que el strain lo hizo haciendo 6 segmentos del septum y de la pared libre. Generalmente yo recomiendo no incluir el septum. Los nuevos estudios están dejando solamente de la pared libre, que es muy sencillo, 1, 2 y 3, basal, medio apical. Y este segmento apical debe exponerse muy bien, porque si tú no estás exponiendo esto, él no puede hacer el tracking del endocardio aquí en el ápice. Entonces, este segmento, con que no te quede bien, fíjense que solamente la pared libre serían 1, 2 y 3 segmentos. Si pecas, pues hacer un análisis solamente con 2 segmentos, caramba, estás pecando en el 30%, la tercera parte de la pared libre. Entonces, mi recomendación es que expongan bien el ventrículo derecho en esta porción, sobre todo para que el software pueda hacer el tracking de esta porción apical del ventrículo derecho. Y algunas consideraciones que quiero compartir con respecto al strain del ventrículo derecho. Fíjense que en estudios a veces la imagen no ha sido de buena calidad, ha sido subóptima y no ha permitido incluso incluir pacientes en los estudios, porque la imagen tiene que ser de buena calidad. Y si incluyes el septum, tienes que mencionarlo, y si no, fíjense que ha habido protocolos donde lo han incluido, otros no. Y hay otras cuestiones que uno debe hablar del ventrículo derecho en cuanto al strain. Si usted incluye el strain del ventrículo derecho solamente en la pared libre, tendrá valores mayores del strain longitudinal. Acuérdense que la pared libre, el ventrículo derecho es rico en fibras, sobre todo longitudinales. Entonces, si incluyes solamente la pared libre, vas a tener unos valores de strain mucho mayores, como vemos acá, probablemente de menos 28 en promedio, cuando es solamente la pared libre. Si incluyes el septum, probablemente estamos hablando de unos menos 22 de strain en términos porcentuales. Los que no manejan el término del strain tienen que ver simplemente con una cosa que hace el computador automática, que es ver cómo se deforma la fibra longitudinal en su fase sistólica. Eso lo hace un computador y es absolutamente sencillo, pero tiene sus truquitos. Y lo otro es cómo interpretas tú el strain. O lo interpretas como una variable dicotómica, si está por encima de menos 20 o menos de menos 20, por debajo de menos. Sí, es una cosa dicotómica. O que yo le diga al doctor Conde, mire, caramba, tú colocaste tu terapéutica y hoy 6 meses después el strain se cayó 10%, 20%, 30%. ¿Me explico? Si tenía menos 20 y ahorita vienen menos 16, ahí cayó más del 20%. Ese paciente probablemente no viene bien. Y esto, el término del strain, pues aquí lo vemos como prácticamente el strain deteriorado incrementa el riesgo en términos de mortalidad en cualquiera de las dos interpretaciones. ¿Cuál puede ser el punto de corte? He escuchado a un strain que puede estar en menos 20 más o menos. Los diferentes estudios más o menos lo ponen en menos 19, menos 20%. Acuérdense que el punto del derecho es diferente al del izquierdo en términos de strain, pero probablemente en el derecho puede estar más o menos en menos 20, menos 22. De hecho, ha habido una crítica a los que hacemos imágenes, no, pero es que ¿cómo lo hiciste? Con General, con Philips, con Toshiba, con Pepito Pérez.
Estuve hace unos días en Guatemala, en CICIAC, y la solución ya viene, me parece espectacular. Acuérdense que existe una compañía mundial que se llama Tontec, y resulta que ahora vamos a tener la solución, porque la estación de trabajo usted le mete, a la estación de trabajo le mete General, le mete Philips, le mete Toshiba, y él te va a interpretar con cualquiera de las máquinas que adquiriste de una manera uniforme. Ya vamos a tener lo que llamamos la variabilidad intervendor, va a estar resuelta con esa y la podemos trabajar allá, de manera que es lo nuevo que va a llegar al país. Y hay otra cosa, la voy a finalizar ya en los últimos minutos y 20 segundos. Se nos pasa por alto cómo se comporta el ventrículo derecho ante el ejercicio en el paciente que ya tiene hipertensión pulmonar. No para el diagnóstico, no estoy hablando de hipertensión inducida por el ejercicio, sino en términos de cómo está mi paciente en la reserva ventricular derecha. Y esto también es sencillo, es poner al paciente a hacer de pronto una bicicleta supina. Puedo hacer mediciones de TAPSE, de la onda S, la fracción, de acortamiento, y generalmente si uno es un paciente sano, pues debe incrementarse todas estas medidas. Si monto al paciente en hipertensión pulmonar y las medidas se caen, probablemente estoy hablando de que tengo una pobre reserva contráctil. Incluso la reserva ventricular derecha a una misma presión es diferente en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar idiopática o que tienen una esclerosis sistémica e hipertensión asociada. Y les he hablado de eco, pero creo que, ¿dónde está Alberto? Está por acá. La resonancia debe estar también en el espectro del seguimiento de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, si uno tiene el recurso, y ustedes saben que la resonancia es mucho más poderosa que el eco en términos de evaluar volúmenes, caracterización tisular. Ahí yo puedo, el método, el gold estándar de evaluación de la fracción de eyección del ventrículo derecho se llama cardioresonancia. Por ahí se iguala el eco 3D, pero la resonancia es poderosa en términos de cuantificar fracción, volúmenes y secuencias de flujo que nos pueden cuantificar muy bien el QPQS cuando haya que hacerlo. ¿Cuál es la debilidad? Pues el eco usted lo lleva a Malambo, lo lleva allí a Puerto Colombia, pero el resonador no. El resonador, la portabilidad, una hora ahí metido en el resonador, menos del 5% por claustrofobia se sale del resonador, de manera que tiene algunas consideraciones. 3 mensajes para ustedes, para que se las lleven a vuestra casa, es: uno, insisto en ser un poquito más cuantitativos en la función del ventrículo derecho. Dejemos de hacer esa evaluación cualitativa del ventrículo derecho, y recuerden que esto es multiparamétrico, es una evaluación bastante integral que no va solamente dirigida a una sola medida como es el TAPSE. Y por último, recuerden que el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar depende del ventrículo derecho, y ahí tenemos una responsabilidad enorme nosotros, los que hacemos imágenes, en decirle al clínico de la mejor manera cómo está tu ventrículo derecho. Muchas gracias.